El barco fantasma. Me llamo Esteban y crecí en Asunción, cerca del río Paraná. Desde niño, las historias de mi abuelo sobre el barco del silencio siempre me habían fascinado y aterrado al mismo tiempo. Eran relatos de noches tranquilas, cuando el río se convertía en un espejo inquebrantable y las luces de un barco aparecían a lo lejos, deslizándose sin rumbo. Siempre lo imaginé como una leyenda, una fábula para asustar a los niños y mantenerlos alejados del peligro del río en la oscuridad. Pero con el tiempo, llegué a dudar de mis propias convicciones. A mis 27 años, creía que ya había visto todo lo que el Paraná podía ofrecer, la calma y la furia de sus aguas, la vida de los pescadores que lo bordeaban, e incluso la muerte que a veces reclamaba alguna vida imprudente. Pero aquella noche, mi percepción del río cambió para siempre. Era una noche de verano, y el calor pegajoso nos envolvía como una segunda piel. Mis amigos, Luis y Ramón, me propusieron salir a pescar. El aire era tan pesado que parecía detener el tiempo, y el río, casi inmóvil, reflejaba la luz de la luna como un espejo negro. Me inquietaba esa quietud, pero acepté ir. Llevábamos semanas planeando la salida, y no quería quedar como el que arruinaba los planes por un mal presentimiento. Preparé mi equipo sin pensar demasiado en las historias del barco del silencio. Después de todo, eran solo cuentos de mi abuelo, o eso me repetía. Subimos a la pequeña embarcación de Luis y comenzamos a remar río adentro. Las primeras horas transcurrieron en calma, entre el sonido de los remos y el ocasional chapoteo de algún pez saltando fuera del agua. Nos alejamos lo suficiente de la orilla como para que la única luz visible fuera la de la luna. Fue entonces cuando vimos las luces a lo lejos. Parecían pequeñas llamas danzando sobre la superficie del agua. Luis fue el primero en notarlo y señaló con la cabeza. ¿Ven eso?, preguntó en un susurro, como si no quisiera que el silencio de la noche lo escuchara. Miré hacia donde apuntaba y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ahí estaban, 3 luces naranjas, parpadeando débilmente en la distancia. Lo primero que pensé fue que podía ser otro barco de pescadores. Era común verlos en estas aguas, pero había algo raro en esas luces. No se movían con el viento ni con la corriente. Permanecían fijas, como si estuvieran suspendidas en el aire. Podría ser una fogata en la orilla, sugirió Ramón, pero ni siquiera él parecía convencido. La orilla está demasiado lejos, respondí, con la voz más baja de lo que hubiera querido. Decidimos remar hacia las luces. Cuanto más nos acercábamos, más extraño se volvía todo. El río, que momentos antes parecía un espejo tranquilo, comenzó a agitarse ligeramente. Las pequeñas olas golpeaban el costado de nuestra barca con un ritmo irregular y el sonido del agua se hizo más fuerte, como un murmullo constante que venía de todas partes. «No me gusta esto», murmuró Luis, pero ninguno de nosotros dejó de remar. Finalmente, llegamos lo suficientemente cerca como para ver el barco. O al menos, lo que quedaba de él. Era una embarcación grande, más antigua que cualquier otra que hubiera visto en mi vida. Su casco estaba cubierto de algas y barro, y las maderas crujían bajo la presión del agua. No había nadie a bordo, pero las luces seguían encendidas, parpadeando desde lo alto de los mástiles, como si una mano invisible las hubiera colocado allí. «No hay nadie», dijo Ramón, con una mezcla de sorpresa y alivio en su voz. Nos quedamos quietos, observando. Algo en mí me decía que deberíamos irnos, que aquello no era natural. Pero la curiosidad pudo más, como si una fuerza invisible nos empujara a quedarnos. Amarramos nuestra barca al costado del viejo barco y subimos a bordo. El aire a bordo era diferente, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. No había rastro de vida. Ni huellas, ni cuerdas, ni redes. Nada que indicara que alguien hubiera estado allí en años. Todo estaba cubierto por una fina capa de moho y humedad. Sin embargo, las luces seguían encendidas, desafiando cualquier explicación lógica. «No tiene sentido», dijo Luis, pasando la mano por una de las barandas corroídas por el tiempo. «Esto no debería estar aquí». Me acerqué al timón, cubierto de salitre, y fue entonces cuando lo sentí. Un frío intenso que me recorrió el cuerpo.
No era el tipo de frío que se siente en la piel, sino algo más profundo, algo que te cala los huesos y te deja inmóvil. Traté de apartarme del timón, pero mis pies no respondieron. Escuché un murmullo. Al principio pensé que era el agua golpeando el casco, pero luego me di cuenta de que no era eso. Era como si alguien susurrara mi nombre una y otra vez desde lo profundo del río. Me giré rápidamente, buscando a mis amigos, pero ya no los veía. La oscuridad se había apoderado del barco, y las luces, que antes nos habían guiado, habían comenzado a apagarse una a una. Luis. Ramón, llamé, mi voz temblando, pero no hubo respuesta. El murmullo se hizo más fuerte, y las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, retorciéndose como si tuvieran vida propia. Sentí un terror primitivo, como si algo que no podía ver se acercara, una presencia antigua y hambrienta. De repente, el barco comenzó a inclinarse. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos, pero la inclinación se hizo más pronunciada. El agua comenzó a filtrarse por las rendijas del casco, subiendo rápidamente por mis pies. Intenté correr, pero mis piernas seguían sin obedecer. Estaba atrapado. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y delgada emergió de las sombras. No tenía rostro, solo una silueta borrosa y oscura, como si estuviera hecha de la misma niebla que comenzaba a cubrir el barco. Extendió una mano hacia mí, y en ese momento supe que debía salir de allí o no volvería a ver la luz del día. Con un último esfuerzo, me lancé hacia el borde del barco y salté al agua. El impacto fue como un golpe de realidad, el frío del río me devolvió el control de mi cuerpo. Nadé lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar atrás. Sentía que algo me seguía, algo que no era de este mundo. Finalmente, llegué a nuestra barca. Ramón y Luis ya estaban allí, pálidos y temblando, pero vivos. Sin decir una palabra, desatamos las cuerdas y comenzamos a remar frenéticamente hacia la orilla. Ninguno de nosotros miró atrás. El sonido del agua seguía siendo ensordecedor, como si el río mismo estuviera enfurecido. Cuando finalmente llegamos a tierra firme, caímos exhaustos sobre la arena. Ninguno de nosotros dijo nada durante un largo rato. Solo el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas rompía el silencio. ¿Qué era eso?, preguntó Luis finalmente, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. No había forma de explicar lo que habíamos visto. Aquella noche, el barco desapareció de la misma forma en que había aparecido, y las luces nunca volvieron a verse. Desde entonces, el río nunca volvió a parecerme igual. La calma que solía encontrar en sus aguas se transformó en una sensación constante de inquietud. El murmullo que escuché aquella noche, todavía lo siento cuando me acerco al Paraná, como si el río estuviera esperando, vigilante, a que volvamos. He intentado evitar pensar en lo que ocurrió, pero cada vez que cierro los ojos, veo esas luces naranjas danzando en la oscuridad, y siento el frío de aquella figura observándome desde las sombras. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que algún día, cuando el río esté lo suficientemente quieto, el barco del silencio volverá a buscarme. El pantano de los Olivitos. Nunca me he considerado a alguien propenso a lo sobrenatural. Siempre fui una persona lógica, pragmática, y aunque crecí escuchando historias de terror de mis abuelos sobre el pantano de los Olivitos, las traté como meras leyendas locales. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche de 2005, cuando fui de campamento con unos amigos, sigue atormentándome hasta hoy. No hay explicación racional para lo que experimentamos, y aunque trato de olvidarlo, los recuerdos vuelven cada vez que cierro los ojos por la noche. Era verano, y yo tenía 20 años. Estábamos en busca de una aventura antes de que el año terminara. Mis amigos, Daniel, Luis y Andrés, compartían esa necesidad de hacer algo emocionante. Cuando surgió la idea de acampar en el pantano de los Olivitos, un lugar famoso por sus historias de fantasmas y desapariciones inexplicables, ninguno de nosotros dudó. Pensábamos que sería divertido, un escape de la rutina. Jamás imaginamos el horror que nos aguardaba. Llegamos al pantano al atardecer.
Los Olivitos era un lugar denso, casi impenetrable, con un aire pesado que parecía ralentizar el tiempo. Los mosquitos zumbaban por todas partes y el hedor del agua estancada llenaba el ambiente. Pero nos instalamos rápido, erigimos nuestras tiendas y encendimos una fogata cerca de la laguna. El paisaje era sombrío pero tranquilo, con la oscuridad cayendo sobre nosotros como una manta pesada, ahogando cualquier rastro de la civilización. Recuerdo que la luna estaba oculta tras gruesas nubes, lo que hacía que todo se viera aún más tenebroso. Sin embargo, eso no nos preocupó al principio. Después de todo, estábamos allí por la adrenalina, la aventura y, en cierto modo, la prueba de que éramos valientes. La noche avanzó entre risas y bromas, como cualquier otro campamento entre amigos. Para nosotros, lo más emocionante eran las historias que contábamos sobre el pantano, exageraciones en su mayoría, mientras nos turnábamos para mantener la fogata encendida. Entonces, justo cuando el reloj bordeaba la medianoche, oímos las risas. Al principio, parecían lejanas, como si vinieran de algún rincón oculto del pantano, pero rápidamente nos dimos cuenta de que provenían de la laguna. No eran nuestras voces, ni tampoco algo que uno de nosotros hubiera generado como una broma. Eran risas extrañas, suaves pero perturbadoras, como si fueran el eco de algo que nunca debió ser oído. Daniel se levantó, entre risueño y escéptico, y nos animó a investigar. ¿Quién más podría estar por allí a esa hora? Nos levantamos todos y nos acercamos a la orilla de la laguna. Lo que más me inquietó en ese momento no fue la oscuridad del agua ni la densa neblina que comenzaba a elevarse, sino el silencio absoluto que nos rodeaba, salvo por esas risas. A cada paso que dábamos, las risas parecían alejarse, como si jugaran con nosotros. Intentábamos encontrar una fuente, pero cuanto más nos acercábamos al agua, más lejanas parecían. Nos miramos entre nosotros con incomodidad. Ya no parecía gracioso. Fue entonces cuando el eco comenzó. Al principio, era apenas perceptible. Cada palabra que decíamos se repetía, pero no como un eco normal. Era más lento, como si algo estuviera repitiendo nuestras voces, imitando nuestras inflexiones pero de manera distorsionada, grotesca. Luis fue el primero en notarlo. ¿Escuchan eso?, dijo, y apenas unos segundos después, el eco devolvió, ¿escuchan eso? Pero sonaba diferente. Era su voz, sí, pero con un tono apagado, hueco, como si alguien o algo estuviera probando cómo hablar como él. Retrocedimos, nerviosos. Fue en ese momento cuando lo vimos. A unos metros de la orilla, justo donde la neblina comenzaba a desvanecerse en la oscuridad del pantano, apareció una figura. No puedo describir exactamente qué era lo que vimos, pero sé que no era humano. Tenía la forma de una persona, pero deformada, alargada de manera antinatural. Su boca estaba completamente abierta, un agujero negro que parecía consumir todo el sonido a su alrededor, y aunque no emitía ningún sonido, era evidente que estaba gritando. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías que, a pesar de no vernos directamente, sentíamos que nos observaban. Cada segundo que pasaba, la figura parecía acercarse más, aunque no se movía realmente. No caminaba ni flotaba. Simplemente estaba allí, pero con cada parpadeo, la distancia entre nosotros y esa cosa se acortaba. El pánico nos invadió. Grité que debíamos irnos, pero mis palabras fueron tragadas por el eco distorsionado, como si el pantano mismo las repitiera. Debemos irnos, devolvió la oscuridad, pero en una voz que no era mía. Corrimos de vuelta al campamento, pero en ese momento todo se sentía irreal. El suelo bajo nuestros pies parecía hundirse ligeramente con cada paso, como si el pantano intentara absorbernos. Luis tropezó y cayó, y por un segundo pensé que lo habíamos perdido. Cuando lo ayudamos a levantarse, su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados como si hubiera visto algo que nosotros no podíamos ver. «Está aquí», murmuró, pero ninguno de nosotros preguntó a qué se refería. No hacía falta. Llegamos al campamento, recogimos nuestras cosas a toda prisa y corrimos hacia el auto sin mirar atrás. En el camino, las risas seguían, ahora más cercanas, casi entremezclándose con el sonido de nuestras pisadas.
Nunca antes había sentido un miedo tan abrumador, tan visceral, como si el mismo aire que respirábamos estuviera contaminado por la presencia de esa cosa. Salimos del pantano, dejando todo atrás, y no paramos hasta llegar a casa de Daniel. Nadie habló durante el trayecto. Sabíamos que lo que habíamos presenciado no tenía explicación. Cada uno de nosotros estaba en shock, tratando de procesar lo imposible. Los días siguientes fueron extraños. No hablamos del tema, pero era evidente que todos estábamos afectados. Andrés dejó de responder nuestras llamadas y Luis, quien había sido el más afectado, cayó en una especie de depresión. Fue entonces cuando empezamos a investigar más sobre el pantano. Descubrimos historias que jamás habíamos oído antes, relatos de desapariciones, figuras que se aparecían en la niebla y ecos que repetían las voces de quienes osaban acercarse a la laguna. Uno de los relatos me dejó helado. Hablaba de un hombre que había muerto en el pantano hacía más de 100 años, un hombre cuyas últimas palabras fueron escuchadas como un eco por sus compañeros antes de que desapareciera sin dejar rastro. Dicen que su espíritu quedó atrapado allí, repitiendo las voces de quienes se acercan, buscando algo. No sé si esa figura que vimos era él. No sé si lo que escuchamos fueron los ecos de un alma perdida o algo mucho peor. Lo único que sé es que desde esa noche, nada volvió a ser lo mismo. A veces, cuando el silencio se apodera del lugar donde estoy, oigo el eco de mi propia voz, pero no soy yo. Es algo que se esconde en los rincones de mi mente, recordándome que nunca debía haber ido a ese maldito pantano. Han pasado casi 2 décadas, y no he vuelto a ver a Luis ni a Andrés. Daniel, quien también intentó olvidar, falleció hace unos años en un accidente. A veces pienso que el pantano nos marcó, que lo que vimos esa noche dejó una cicatriz en nuestras almas que no podremos borrar jamás. No volví a Los Olivitos, y nunca lo haré. Pero cada vez que oigo un eco, un sonido repetido en la distancia, no puedo evitar pensar en esa figura deforme, con la boca abierta en un grito eterno, y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado? Quizás ya no estaríamos aquí para contar la historia. El reflejo de los azulejos. Me llamo Fernanda, y soy de Salvador de Bahía. En mi ciudad, hay una casa colonial que, aunque ha sido olvidada por el tiempo, sigue en pie, envejecida pero intacta en su esencia. Es famosa por sus azulejos azules, que cubren toda su fachada, y por la leyenda de una niña que desapareció misteriosamente en 1860. Se supone que es solo una de esas historias que la gente cuenta, un mito local, algo para asustar a los niños o entretener a los turistas. Nunca creí en nada de eso, hasta que entré en la casa. Estaba realizando un reportaje para un trabajo de la universidad. Mi profesor de historia me había asignado un proyecto sobre el patrimonio arquitectónico colonial y la Casa de los Azulejos Azules era perfecta. En un inicio, mi investigación se centraba únicamente en la arquitectura y la historia cultural, pero cuanto más indagaba, más me sentía atraída por la historia de la niña desaparecida. Según los relatos, la niña se llamaba Isabela, hija única de un comerciante portugués adinerado. Un día, simplemente dejó de estar. Desapareció sin dejar rastro alguno. Algunos decían que se había perdido en los bosques cercanos, otros susurraban que había sido secuestrada, pero los más supersticiosos aseguraban que la casa la había tragado. Desde entonces, la casa había caído en el abandono y nadie se había atrevido a habitarla de nuevo. Con la cámara en mano y mi grabadora de voz lista, me dirigí hacia la casa. El sol del mediodía caía pesado sobre las calles empedradas y el aire húmedo de Salvador me hacía sudar bajo mi camiseta. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. Parecía que incluso el sonido de las aves evitaba ese lugar. Había algo inquietante en esa casa, algo que hacía que mi piel se erizara desde que la vi de cerca. Sus azulejos, de un azul profundo y brillante, aún resplandecían bajo el sol como si fueran nuevos, pero todo lo demás estaba en ruinas, las ventanas cubiertas de polvo, las puertas carcomidas por los años. Y la vegetación creciendo descontrolada alrededor de los cimientos. A pesar de mi creciente nerviosismo, decidí entrar. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la pesada puerta de madera.
Al cruzar el umbral, un olor a moho y humedad me invadió los sentidos, haciéndome toser. El aire dentro era denso, pesado, como si hubiera estado atrapado durante décadas. Los primeros minutos los pasé recorriendo el lugar en silencio, documentando con mi cámara las habitaciones vacías, los muebles cubiertos de polvo y las paredes desmoronándose. Sin embargo, algo en los azulejos me llamaba constantemente. A pesar del deterioro evidente de todo lo demás, los azulejos en las paredes interiores estaban perfectamente conservados. Brillaban con un color tan vivo que parecían recién colocados. Me detuve frente a uno de ellos, fascinada por su intrincado diseño. Fue entonces cuando ocurrió. En uno de los azulejos, justo en el centro de la pared principal, vi algo. Al principio pensé que era mi propio reflejo distorsionado, pero no lo era. En el reflejo del azulejo, vi a una niña. Tenía el cabello oscuro y rizado, y una sonrisa que me heló la sangre. Estaba vestida con un traje antiguo, como los que usaban las niñas en los retratos del siglo XIX. Parpadeé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No había nadie en la habitación, eso lo sabía. Estaba sola, pero esa sonrisa seguía ahí, mirándome desde el reflejo. Retrocedí, mi respiración se volvió agitada, y cuando miré de nuevo, la niña ya no estaba. Solo mi rostro pálido se reflejaba en el azulejo. No sabía qué pensar. Me dije a mí misma que había sido un truco de la luz, tal vez mi imaginación jugando conmigo, pero algo en mí sabía que no era así. Decidí salir de la casa, pero algo me detuvo. La curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre me había metido en problemas. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que eso significaba. Quizás, solo quizás, había algo de verdad en la historia de la desaparición de Isabela. Con una sensación de inquietud creciente, volví a la pared de los azulejos. Esta vez, examiné cada uno con detenimiento, buscando cualquier otra anomalía. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes, uno de los azulejos parecía estar suelto. Mi instinto me decía que no lo tocara, que me fuera de allí, pero mis manos ya estaban moviéndose por sí solas. Lo empujé suavemente y el azulejo cedió, revelando un pequeño compartimiento oculto detrás de la pared. Dentro del hueco había una muñeca antigua. Su vestido de encaje blanco estaba amarillento por el tiempo y su cara de porcelana, aunque agrietada, aún conservaba una expresión dulce y extrañamente perturbadora. La muñeca tenía los mismos rizos oscuros que la niña del reflejo. Sin pensar demasiado, la tomé en mis manos. En ese momento, la temperatura en la habitación descendió bruscamente. El aire, que ya era pesado, se volvió helado, y sentí como si algo invisible me estuviera observando. El silencio era total, opresivo, hasta que escuché un susurro. Fernanda. No era mi imaginación. Alguien había dicho mi nombre. Mis músculos se tensaron y quise soltar la muñeca, pero mis manos no respondían. Algo, una fuerza que no podía explicar, me mantenía aferrada a ella. Sentía su peso, frío y rígido, pero también, vivo, de alguna manera. Fernanda, el susurro se repitió, más fuerte esta vez. Miré a mi alrededor, pero la casa seguía vacía, tan vacía como siempre. Sin embargo, la sensación de que no estaba sola era innegable. Una risa suave resonó desde algún lugar profundo de la casa. No podía identificar de dónde venía, pero me envolvía, burbujeando a través de las paredes, desde las sombras. Era una risa infantil, pero cargada de algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de recuperar el control, de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Cuando los abrí, mi reflejo en el azulejo había cambiado. Ya no era solo mi rostro lo que veía. Detrás de mí, la niña estaba de pie. Sonreía con la misma dulzura macabra, pero esta vez no desapareció cuando la miré directamente. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. De repente, la muñeca en mis manos comenzó a moverse. No era un movimiento brusco, sino lento y deliberado, como si algo estuviera despertando dentro de ella. Sentí una presión creciente en mi pecho, como si el aire mismo estuviera siendo succionado de la habitación.
El susurro volvió, esta vez tan cercano que parecía provenir de mi propia mente. No debiste venir, dijo la voz, aunque ya no era solo un susurro. Era clara, nítida, resonando en mis oídos como el eco de algo olvidado hace mucho tiempo. Sin pensarlo 2 veces, solté la muñeca y corrí hacia la puerta. Mientras huía, escuché pasos ligeros detrás de mí, como los de un niño corriendo por el pasillo. No me atreví a mirar atrás. Solo quería salir, escapar de ese lugar maldito. Cuando finalmente llegué a la calle, me detuve, jadeando. El aire exterior, aunque denso y caliente, me pareció un alivio después de la atmósfera sofocante de la casa. Pero algo no estaba bien. Al mirar de nuevo hacia la fachada, vi que los azulejos azules brillaban con una intensidad sobrenatural, como si la casa misma estuviera viva, respirando. Nunca volví a esa casa. Terminé mi reportaje sin mencionar lo que había sucedido. Nadie me creería de todos modos. Pero desde ese día, cada vez que veo mi reflejo en un espejo o en una ventana, no puedo evitar buscarla. A veces, en el borde de mi visión, creo ver la sombra de una niña de rizos oscuros que me sonríe. El santo olvidado. Mi nombre es Elena y soy de Antigua Guatemala, una ciudad que respira historia y secretos en cada esquina. Las piedras en las calles tienen siglos de memorias grabadas en ellas y nuestras casas parecen ser testigos eternos de lo que no se cuenta. Mi familia ha vivido aquí durante generaciones, en una casa antigua que ha visto pasar a mis abuelos, bisabuelos y ahora a mí. Hemos mantenido muchas tradiciones, una de ellas es rendir culto a los santos. Siempre ha sido una costumbre, casi un deber, que en cada rincón de nuestra casa haya una vela encendida ante algún santo. Mi abuela se encargaba de eso cuando vivía. Sin embargo, había uno del que nunca se hablaba. El santo olvidado. Recuerdo haber oído ese nombre una vez cuando era niña. Estaba jugando en el patio, y por accidente derribé una pequeña figura de cerámica que se encontraba detrás de un altar. Cuando pregunté quién era, mi abuela me apartó con rapidez y me ordenó no tocarlo nunca más. Su rostro estaba marcado por un miedo que no supe entender entonces, pero que dejó una marca en mi memoria. Desde ese día, el santo olvidado fue una figura prohibida, relegada a las sombras de la casa. Pasaron los años, y después de la muerte de mi abuela, fui yo quien quedó encargada de mantener las tradiciones. El tiempo desdibuja los recuerdos, y aunque seguía encendiendo velas para los santos, el santo olvidado continuaba allí, casi invisible en su rincón oscuro. Sin embargo, la curiosidad es una serpiente que se enrosca lenta pero firme en la mente. Con el pasar de los días, me encontraba observando esa figura cada vez con más frecuencia, preguntándome cuál era la verdadera razón de su silencio. Nadie más en la familia parecía recordarlo o mencionarlo. Era como si su existencia misma fuera un secreto que solo mi abuela había guardado. Una tarde lluviosa, decidí hacer lo que nunca había hecho. Saqué una vela, una de esas que siempre teníamos para los altares, y la encendí frente a la imagen del santo olvidado. No había nada particularmente extraño en su figura. Era un santo más, tallado en madera, con un rostro desgastado y sus manos en posición de oración. Solo que sus ojos parecían estar cerrados. Parecía pacífico. ¿Por qué habríamos de temerle? Esa noche, cuando me fui a la cama, todo parecía normal. Pero al caer en el sueño, algo se rompió. Desperté de madrugada, incapaz de identificar qué me había sacado de mi sueño. Todo estaba en silencio, salvo el constante golpeteo de la lluvia contra las tejas. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien me invadió. Escuché un ligero roce, como si algo pequeño y liviano se moviera en el corredor frente a mi habitación. Al principio pensé que podría ser el viento, tal vez alguna ventana mal cerrada, pero el sonido se repetía, cada vez más cercano, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo de piedra. Me incorporé lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. La casa estaba oscura, excepto por la luz tenue de una vela en el altar principal, que apenas se veía desde mi habitación. Caminé con pasos lentos hacia el pasillo, el corazón latiendo con fuerza contra mi pecho.
No había nada, pero el aire estaba pesado, denso, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. A medida que me acercaba al altar donde había dejado la vela para el santo olvidado, noté que la llama ya no estaba. Se había apagado. El piso bajo mis pies, que solía ser frío por las noches, estaba caliente. Miré hacia abajo y lo vi, cenizas. El suelo alrededor del altar estaba cubierto de ellas, como si algo se hubiera quemado, pero la vela seguía intacta. Me agaché, tocando las cenizas. Eran gruesas, como si fueran el resultado de un fuego mucho más grande de lo que una simple vela podía haber producido. Me sentí mareada, confundida. ¿Cómo era posible? Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia en la habitación, algo que no podía ver pero que me observaba, inmóvil, desde algún rincón oscuro. El aire a mi alrededor parecía moverse, como si una mano invisible lo agitara, rozando mi piel. Pero cuando abría los ojos, todo permanecía en la más absoluta calma, salvo por esa sensación inquietante de que no estaba sola. Al día siguiente, intenté reanudar mi vida como siempre, pero había algo que ya no podía sacarme de la mente. Las cenizas. Esa presencia. El santo olvidado. La casa, que siempre había sido un refugio familiar, ahora me parecía extrañamente hostil, como si algo se hubiera desatado en ella y estuviera esparciendo su sombra por cada rincón. Traté de ignorarlo, de pensar que todo había sido producto de mi imaginación, pero las cosas comenzaron a empeorar. Las noches siguientes fueron peores. A medida que avanzaba la oscuridad, los ruidos se volvían más insistentes. Oía pasos, susurros apenas audibles, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi alcance. En varias ocasiones, objetos que habían estado perfectamente estables durante el día caían al suelo sin motivo alguno, como si una fuerza invisible los hubiera empujado. El aire frío y la sensación de ser observada no me abandonaban. A veces, me despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie a mi lado, pero cuando abría los ojos, solo encontraba la oscuridad. Una madrugada, después de una noche especialmente agitada, decidí hacer algo que no había hecho desde la muerte de mi abuela, bajé al sótano. Allí guardábamos muchas de sus cosas, y aunque siempre había evitado esa parte de la casa, algo me impulsó a buscar. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que la respuesta debía estar allí, en algún rincón olvidado como el santo mismo. El sótano estaba cubierto de polvo, y el aire era tan pesado como en mis pesadillas. Encontré un viejo baúl que había pertenecido a mi abuela. Dentro había varias reliquias familiares, fotos antiguas y una pequeña caja de madera cerrada con llave. Tras buscar entre las cosas del baúl, encontré la llave y con manos temblorosas abrí la caja. Lo que encontré dentro me dejó helada. Era un pequeño libro, escrito a mano, con páginas amarillentas por el tiempo. Reconocí la letra de mi abuela. En él describía la historia del santo olvidado. No era un santo, no en el sentido en que lo son nosotros. Según el libro, había sido invocado por un ancestro de nuestra familia hace generaciones, como un pacto. Se le pedía protección, riqueza, pero a cambio exigía devoción eterna. Cualquier interrupción en su culto resultaba en la liberación de su ira. Mi abuela había cortado ese culto, decidido que ya no rezaríamos a él, pero nunca lo había eliminado por completo. Simplemente lo había olvidado, con la esperanza de que su poder también se desvaneciera. Cerré el libro con el corazón palpitando en mi garganta. Había roto el silencio que mi abuela había impuesto. Al encender la vela frente a su imagen, lo había despertado, y ahora esa presencia, esa sombra, no me dejaría en paz. No había instrucciones claras en el libro sobre cómo detenerlo, solo advertencias sobre su poder. Desde esa noche, los fenómenos se intensificaron. Ahora veía sombras moverse por la casa, figuras que se deslizaban por las paredes, observándome desde rincones oscuros. El frío que sentía ya no era solo una sensación, era real, como si la vida misma estuviera siendo drenada de la casa. El tiempo se convirtió en un enemigo. No sabía qué día era, ni cuánto había pasado desde que todo comenzó. La casa, mi refugio, era ahora una prisión, y el santo olvidado,
la sombra que se cernía sobre mí. Sabía que no podía escapar, que había desatado algo mucho más grande de lo que comprendía. Las cenizas siguen apareciendo cada mañana, cada vez en mayor cantidad. La vela que encendí sigue allí, apagada, pero su presencia arde en cada rincón de mi vida. El silbón de la montaña. Mi nombre es Ignacio, y esta historia ocurrió en 2010, en la cordillera de los Andes. No es fácil escribir esto, pero lo siento como una necesidad, una especie de catarsis que he postergado durante demasiado tiempo. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo oír ese maldito silbido que nunca dejó de resonar en mi cabeza. Me lo enseñó mi abuelo, lo contaba como parte de las tantas leyendas que compartía en las noches, en las reuniones familiares. El silbón. Un espíritu que, según él, vagaba por montañas y llanuras, un alma en pena que anunciaba la muerte con su silbido. Decía que si lo oías cerca, en realidad estaba lejos. Y si lo escuchabas lejos, estaba más cerca de lo que creías. Lo tomaba como una historia más de las que alimentan los miedos rurales, algo para asustar a los niños antes de dormir. Me fascinaban esos cuentos, claro, pero no dejaba de verlos como mitos. Sin embargo, todo cambió en aquella noche helada, una noche que no puedo borrar de mi memoria. Era finales de mayo, y junto con un grupo de amigos decidimos hacer una caminata por las montañas. El plan era acampar 2 noches y luego regresar. Nos acompañaba un guía, Carlos, un tipo robusto y curtido por la montaña, que parecía conocer cada rincón de esa cordillera. Éramos 5 en total: Martín, un amigo de la infancia, Alejandro, un compañero de la universidad, Fabián, que recién conocía, y por supuesto, Carlos. Llegamos al primer campamento sin problemas. Las vistas eran impresionantes y el aire, aunque frío, estaba limpio. Durante la tarde, el clima era agradable, con el sol bañando las cumbres nevadas. Charlábamos alrededor de la fogata, bromeábamos y bebíamos algo de whisky para contrarrestar el frío. Carlos contaba historias sobre escaladores y montañistas que habían desaparecido en las alturas, relatos que, en su momento, tomábamos con incredulidad, como parte del folclore local. Pero esa noche, cuando todo quedó en silencio, ocurrió algo que, aunque entonces no le dimos importancia, marcó el inicio de la pesadilla. Cerca de la medianoche, un sonido extraño comenzó a filtrarse entre el viento. Era apenas audible al principio, pero claramente no era un ruido común. Un silbido. Un tono agudo que parecía juguetear entre las ráfagas del aire, como si estuviera siendo arrastrado por la brisa. Todos lo escuchamos, aunque nadie lo mencionó de inmediato. Era un sonido errático, fluctuante, difícil de ubicar. Por momentos parecía provenir del sur y al instante siguiente, del este. Mi piel se erizó sin saber por qué. «Es solo el viento», dijo Carlos, cortante, como si con esas palabras pudiera desterrar cualquier otra interpretación. Quise creerle, pero algo en mí se resistía. Algo en ese silbido despertaba un terror que no podía explicar. Me quedé acostado en mi saco de dormir, los ojos abiertos, incapaz de relajarme. Por más que intentara concentrarme en el crujir del fuego o en el murmullo de mis amigos al dormir, el silbido persistía, casi imperceptible pero constante. Cerraba los ojos, pero el sonido me envolvía, como si estuviera dentro de mi cabeza. A la mañana siguiente, noté la tensión en el rostro de mis compañeros. Parecía que ninguno había dormido bien. Nos levantamos temprano, recogimos el campamento y continuamos nuestra caminata. Fabián, quien había sido el más bromista la noche anterior, ahora estaba extraño, callado. Alejandro se le acercó para preguntarle si se sentía bien, pero Fabián solo asintió, evitando el contacto visual. La jornada fue dura. El terreno se tornaba más empinado y el clima más hostil. Al llegar al punto donde debíamos pasar la segunda noche, el viento había comenzado a arreciar con fuerza. Armamos las carpas lo mejor que pudimos y nos refugiamos rápidamente en ellas. No había ánimo para charlas esta vez. El cansancio, el frío y ese maldito silbido, que había vuelto al caer la tarde, nos mantenían en un estado de alerta sorda.
Esa noche, lo que era una inquietud latente se convirtió en terror palpable. El silbido, al que ya nos habíamos resignado, cambió. Se hizo más fuerte, más claro. Ya no era el viento, lo sabía. Este sonido tenía una dirección, una intención. Martín, que dormía junto a mí en la misma carpa, se removía inquieto y en un momento dado me susurró. ¿Lo escuchas? Sí, respondí, aunque ya no había necesidad de decirlo. Sabía que todos lo escuchaban. El sonido, agudo y largo, parecía venir de todas partes. No importaba dónde miraras, parecía rodearnos, envolvernos en su eco. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Mi respiración se volvió pesada, como si el aire de la montaña se hubiera vuelto denso de repente. No podía escapar de ese sonido. Luego, el silencio. Un silencio que no fue natural, como si el mismo viento hubiera decidido guardar silencio para dejarnos escuchar algo más. Fue entonces cuando Fabián, que compartía la otra carpa con Alejandro, comenzó a murmurar. No pude entender lo que decía, pero sonaba asustado, fuera de sí. Carlos se levantó, saliendo de su saco, y abrió la carpa de un tirón. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja, pero con autoridad. Nadie respondió al principio, y luego escuchamos a Alejandro balbucear. Se fue afuera. Carlos y yo nos miramos, sin necesidad de hablar. Salimos de las carpas con rapidez, iluminando el entorno con nuestras linternas. El viento nos golpeaba con furia, y la sensación de frío era aún más intensa fuera del refugio. Miramos a nuestro alrededor, pero no había rastro de Fabián. Lo llamamos una y otra vez. La voz de Carlos se alzaba entre el viento, pero no había respuesta. Nos dispersamos lo suficiente como para no perdernos de vista, pero lo que hallamos fue mucho peor que el silencio. A los pies de un acantilado, donde el terreno caía abruptamente, encontramos su mochila. Estaba intacta, tirada allí como si la hubiera dejado a propósito. No había señales de lucha, ni huellas de que hubiera corrido. Simplemente, desapareció. Alejandro llegó corriendo, pálido y respirando con dificultad. Balbuceaba algo que no entendía al principio, pero cuando lo calmamos, dijo lo que nadie quería escuchar. Antes de salir, dijo que alguien lo llamaba, alguien silbaba, lo escuchaba muy cerca. En ese momento, supe que no era el viento, ni la paranoia por la altitud o el frío. No era solo una leyenda. El silbón, o lo que fuera aquello, estaba con nosotros. La caminata de regreso fue una agonía. No dormimos esa noche. Al amanecer, después de horas de búsqueda infructuosa, decidimos que debíamos regresar por ayuda. Nadie pronunció el nombre de Fabián, como si al mencionarlo lo confirmáramos perdido para siempre. Mientras descendíamos, el silbido nos acompañaba, distante, burlón. Al llegar al pueblo, denunciamos la desaparición. Se organizó una búsqueda, pero jamás encontraron su cuerpo. Solo su mochila, abandonada al borde del precipicio. Para las autoridades, fue un accidente, una muerte más en la montaña. Pero para mí, para nosotros, sabíamos que había sido algo más. Ahora, años después, sigo escuchando ese maldito silbido. A veces, cuando estoy solo en casa o caminando por algún lugar tranquilo, resuena a lo lejos. Casi imperceptible, pero siempre presente, como un recordatorio de que hay cosas que no entendemos, que no podemos explicar. No sé si fue el silbón o algún otro espíritu perdido en esas montañas, pero sé que algo nos acechaba esa noche. Algo que aún no me ha dejado en paz. Los encadenados. Mi nombre es Diego y trabajo como guía turístico en La Habana. Desde joven me atrajo la historia oculta de la ciudad, las leyendas que susurran en las esquinas y los rincones olvidados. Para muchos, solo soy un hombre que cuenta anécdotas a extranjeros curiosos. Pero hay un lugar, en las afueras, que siempre me causó una inquietud que nunca pude sacudirme. Un sitio que, con el tiempo, dejó de ser una simple parada en mi recorrido y se convirtió en una mancha indeleble en mi vida. Hace un par de años, llevé a un grupo al cementerio de los esclavos.
Un lugar apartado, olvidado por la mayoría, pero que guarda las huellas de un pasado de dolor y sufrimiento que no todos quieren recordar. El sol caía con una pereza abrumadora esa tarde y las nubes pesaban bajas en el horizonte como si la misma naturaleza presagiara lo que estaba por venir. Entre los turistas había uno en particular que no paraba de hacer comentarios sarcásticos. Su nombre era Carl, un hombre alto y de complexión fuerte, con una risa grave y burlona que parecía resonar incluso en los rincones más sombríos del cementerio. Al principio, no presté mucha atención. Había escuchado todo tipo de comentarios de turistas ignorantes, pero Carl era distinto. Su risa se volvió más intensa cuando pasamos por una hilera de tumbas sin nombre, simples montículos de tierra rodeados por un ambiente de abandono. ¿Aquí enterraron a los esclavos? ¿Qué clase de broma es esta?, dijo, con una sonrisa torcida. Esto ni siquiera parece un cementerio. Lo ignoré, intentando continuar con la explicación histórica. Pero entonces él escupió en una de las tumbas, un gesto de desprecio que me dejó helado. Algo en mi interior se removió, una sensación extraña, casi como si el suelo bajo mis pies temblara. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más sintiera lo mismo, pero el resto del grupo seguía caminando, ajenos a lo que acababa de suceder. Esa noche, volví a casa inquieto. Intenté quitarme de la cabeza el incidente con Carl, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Me acosté temprano, esperando que el sueño me diera algo de paz. Pero lo que vino no fue descanso, sino algo mucho más perturbador. En mi sueño, me encontraba de nuevo en el cementerio. La niebla lo cubría todo, y en medio de la bruma, pude ver figuras. Hombres, sus cuerpos delgados y maltrechos, con grilletes en las muñecas y los tobillos. Sus ojos vacíos se clavaban en mí, y podía escuchar el eco de las cadenas arrastrándose por el suelo. Intentaban acercarse, pero algo los detenía, como si una fuerza invisible los mantuviera cautivos. Extendían sus manos hacia mí, suplicando en silencio, pero no podía moverme. Estaba paralizado, atrapado entre su dolor y mi propia impotencia. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. El sudor frío cubría mi frente y el sonido de las cadenas todavía resonaba en mis oídos. Era solo un sueño, me repetí. Solo un sueño. Pero al día siguiente, Carl no apareció para la siguiente excursión. Pregunté a los demás turistas si lo habían visto, pero todos me dieron la misma respuesta, no lo habían visto desde la noche anterior. Revisamos su habitación en el hotel, pero estaba vacía. Sus pertenencias seguían allí, pero no había rastro de él. Al principio, pensé que tal vez se había emborrachado y había salido a explorar la ciudad por su cuenta. Pero pasaron los días, y Carl no regresó. Nadie más pareció alarmarse demasiado. En La Habana, los turistas desaparecían de vez en cuando, ya fuera por algún lío o por decisiones imprudentes. Pero algo no encajaba. Lo sabía. Nadie quiso investigar lo que pasó. Ni la policía, ni el consulado, ni sus compañeros de viaje. Para todos, Carl era solo otro turista irresponsable. Pero yo sabía que había algo más. La imagen de las cadenas y las figuras de mi sueño no se borraba de mi mente. Y cuanto más lo pensaba, más sentía que Carl había despertado algo en ese cementerio. Algo que no debía ser perturbado. Los días siguientes fueron una mezcla de incomodidad y creciente paranoia. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esos hombres encadenados, sus rostros desfigurados por el sufrimiento, sus manos extendidas hacia mí. Y cada vez me sentía más atrapado en su mirada. Como si ellos supieran algo que yo no, como si estuvieran intentando decirme algo importante, algo que no podía entender. Una noche, incapaz de soportar la presión, decidí regresar al cementerio. Era casi medianoche cuando llegué. La luna llena iluminaba débilmente el paisaje, dándole un aire espectral. Caminé entre las tumbas, el aire estaba quieto, denso. Sentía que algo me observaba, algo oculto en las sombras. Me detuve frente a la tumba donde Carl había escupido. Mi corazón latía con fuerza. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en mi interior me empujaba a estar allí.
De repente, el aire se volvió más frío y escuché un ruido que me hizo estremecer, el arrastre de cadenas. Giré lentamente y lo vi. Una figura alta y encadenada, cubierta de sombras. No podía verle el rostro con claridad, pero sabía que era uno de los hombres que había visto en mi sueño. Su presencia era abrumadora, como si el peso de siglos de sufrimiento cayera sobre mí. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado, igual que en mis pesadillas. La figura levantó una mano, y el sonido de las cadenas llenó el aire. En ese momento, entendí lo que querían. No era solo Carl quien había profanado el lugar, quien había traído su ira sobre nosotros. Yo también era responsable. Por años, había llevado turistas a ese sitio, ignorando el dolor que emanaba de la tierra, tratando el cementerio como una simple atracción más. Nunca había reconocido lo que realmente era, un lugar de lamento, de sufrimiento eterno. De repente, una ráfaga de viento fuerte me empujó hacia atrás, y las cadenas resonaron con un eco profundo, casi como un grito. Caí de rodillas, y cuando miré nuevamente, la figura había desaparecido. El aire volvió a la calma, pero yo no era el mismo. Sabía que había cruzado un umbral, uno del que no había retorno. Desde esa noche, dejé de llevar turistas al cementerio. Intenté advertir a otros guías, contarles lo que había visto, pero nadie me creyó. Algunos se reían, otros me miraban con preocupación, pensando que había perdido la cordura. Pero yo sabía la verdad. Poco a poco, mi vida comenzó a desmoronarse. Perdí mi trabajo, mi casa, y mi salud empezó a deteriorarse. Las pesadillas no cesaban, y en cada una de ellas, los hombres encadenados se acercaban más y más. Ya no me pedían ayuda, ahora me señalaban, me culpaban. Un día, al despertar, encontré marcas de cadenas en mis muñecas y tobillos, como si algo o alguien me hubiera atado durante la noche. El terror se apoderó de mí, pero ya no quedaba nadie a quien contarle lo que me sucedía. Estaba solo, atrapado en un ciclo de horror que no tenía fin. Y mientras escribo esto, escucho nuevamente el eco de las cadenas arrastrándose, cada vez más cerca. Sé que no hay escapatoria. Al final, todos los que hemos profanado ese lugar, de una u otra forma, estamos condenados. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.